La mañana del 15 de julio fue perfectamente ordinaria en el campamento de ecoturismo ubicado a las orillas del río Kasai, en la República Democrática del Congo. El sol brillaba con esa intensidad particular de las tierras ecuatoriales, filtrándose entre las copas de los enormes árboles que formaban una bóveda de verdor sobre la zona. El río fluía con su ritmo ancestral, llevando consigo historias de miles de años, historias que solo la naturaleza podía contar. En el campamento turístico, aproximadamente 35 personas se preparaban para una nueva jornada de observación de vida silvestre. Había familias, grupos de amigos, investigadores y aventureros de diferentes partes del mundo. Todos habían venido con la esperanza de conectar con la naturaleza virgen, de ver a los animales en su hábitat natural y de experimentar la magia que solo la selva africana podía ofrecer. Entre los visitantes estaba la familia Morales, los padres, Diego y Carmen, junto con sus dos hijos, Mateo, de 14 años, y su hermana menor, Sofía, de 9 años. Habían llegado al campamento 3 días antes, y lo que en un principio fue una aventura familiar común, se estaba convirtiendo en la experiencia más transformadora de sus vidas. Esa mañana, mientras los guías locales preparaban los botes para el recorrido fluvial del día, Sofía estaba especialmente entusiasmada. Su padre había despertado temprano con ella, y ambos estaban en el muelle privado del campamento, observando cómo el río se iluminaba con los primeros rayos del amanecer. Sofía llevaba un diario donde anotaba cada detalle de su viaje, los pájaros que veía, las plantas desconocidas, los sonidos de la selva, todo. «Papi, ¿crees que hoy veremos gorilas?», preguntó Sofía mientras ajustaba su sombrero de aventurera, ese que su abuelo le había regalado antes del viaje. Diego sonrió y acarició la cabeza de su hija. «Es posible, mi amor. Los guías han dicho que ha habido avistamientos en la zona norte del río. Debemos ser pacientes y atentos. La naturaleza nos sorprenderá si sabemos escucharla». Lo que ni Diego ni Sofía sabían era que el destino ya había escrito algo extraordinario para ese día. Alrededor de las 10:30 de la mañana, el grupo de turistas abordó los 2 botes de motor designados para la excursión. Los guías, Samuel y Kwanza, eran hombres experimentados que conocían cada rincón del río y sus alrededores. Ambos provenían de pueblos cercanos y habían pasado toda su vida en contacto con la naturaleza salvaje de la región. El viaje fue tranquilo durante las primeras 2 horas. Vieron caimanes descansando en las orillas, cocodrilos deslizándose silenciosamente en el agua, bandadas de pájaros multicolores surcar el cielo, y en un momento particularmente emocionante, divisaron a una manada de hipopótamos en la distancia. Sofía escribía frenéticamente en su diario, intentando capturar cada detalle antes de que el momento se desvaneciera. Fue alrededor del mediodía cuando todo cambió. Los botes se acercaban a una zona donde la orilla izquierda del río formaba un pequeño acantilado de aproximadamente 5 metros de altura, cubierto densamente por vegetación. Samuel apagó el motor de su bote, indicando con un gesto silencioso que debían permanecer quietos y silenciosos. Algo había llamado su atención. A través de los binoculares, Samuel observó un movimiento entre los árboles. Después de unos momentos que parecieron una eternidad, una madre gorila emergió del bosque, acompañada por su familia. Era un momento absolutamente extraordinario. La madre, 2 hijos juveniles, un macho plateado más mayor, probablemente el patriarca, y un pequeño bebé gorila que no tendría más de 2 años. Todos en los botes contuvieron la respiración. Este era el tipo de avistamiento que muchos soñaban, pero pocos experimentaban. Samuel levantó la mano, instruyendo a todos que permanecieran absolutamente silenciosos y quietos. La familia de gorilas se acercó a la orilla del río. Los bebés parecían estar jugando, mientras que la madre y los adultos vigilaban cuidadosamente. El pequeño bebé, con su pelaje negro brillante y sus grandes ojos curiosos, saltaba de una roca a otra, explorando todo con esa curiosidad característica de los jóvenes de cualquier especie. Sofía estaba maravillada. Había visto documentales sobre gorilas toda su vida, pero nada se comparaba con verlos en persona, en su verdadero hábitat, viviendo sus vidas sin importarles los ojos humanos que los observaban. Entonces ocurrió el accidente. El pequeño gorila bebé, en su entusiasmo juvenil y sin la total comprensión del peligro, saltó demasiado hacia el borde de la roca. Sus padres y el resto del grupo estaban momentáneamente distantes, alimentándose de frutas que habían encontrado cerca de la orilla. En un instante de descuido,
El bebé perdió el equilibrio. Sofía vio exactamente lo que sucedió. El pequeño cuerpo negro cayó hacia el agua del río con un grito agudo de alarma que resonó a través de la selva. El impacto fue amortiguado por el agua, pero el bebé gorila, sin saber nadar bien a esa edad, comenzó a hundirse inmediatamente. Lo que sucedió después fue completamente instintivo. Sofía no pensó en el peligro, no consideró las consecuencias, no dudó ni por un segundo. Sin esperar permiso, sin avisar a su padre o a los guías, la niña de 9 años se lanzó desde el bote hacia el río. ¡Sofía!, gritó Diego, pero ya era demasiado tarde. Su hija estaba en el agua. Sofía era una nadadora competente, pero el río no era una piscina. Las corrientes eran impredecibles, la profundidad variable y había depredadores. Sin embargo, el instinto de proteger a la pequeña criatura en peligro superaba todos esos miedos. El bebé gorila estaba a unos 4 metros de distancia. Sofía nadó con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían reunir. Detrás de ella, Samuel rápidamente ordenó al otro guía que iniciara el bote de rescate, aunque su atención primaria era ahora Sofía. El bebé gorila, asustado y en pánico, se hundía cada vez más profundamente. Sofía llegó justo a tiempo. Tomó al pequeño animal bajo los brazos, notando su peso, su fuerza de supervivencia, sus brazos que se aferraban a ella con desesperación. En la orilla, la madre gorila y el resto del grupo vieron lo que estaba sucediendo. Fue un momento de absoluta tensión. El macho plateado de la familia, el patriarca, se movió hacia el borde del acantilado, rugiendo de una manera que heló la sangre de todos los presentes. Era el sonido de una madre protegiendo a su cría, el sonido primitivo de la familia defendiendo a sus propios. Samuel, ahora en el control total de la situación, dirigió el bote rápidamente hacia Sofía. Diego estaba de pie, con los ojos llenos de lágrimas, gritando el nombre de su hija. Sofía, en el agua con el bebé gorila en sus brazos, luchaba por mantenerse a flote. El pequeño animal, aunque asustado, no le estaba haciendo daño. De hecho, parecía entender que esta extraña criatura sin pelaje lo había salvado de morir ahogado. El bote llegó junto a ellos en menos de 30 segundos, aunque parecieron 30 minutos. Kwanza, el otro guía, se lanzó al agua sin dudarlo. Con una fuerza y agilidad impresionantes, tomó a Sofía primero, ayudándola a entrar al bote, todavía con el bebé gorila aferrado a su cuerpo pequeño. Una vez en el bote, Sofía tosía agua, pero estaba viva, estaba bien. El bebé gorila también había sido sacado del agua, y aunque estaba asustado, parecía estar sin lesiones graves. Los turistas en ambos botes estaban en shock absoluto. Nadie sabía exactamente qué hacer o decir. Algunos tenían los teléfonos levantados, grabando todo, pero la mayoría simplemente observaba en silencio total. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba, algo que cambió la naturaleza de todo el encuentro. En la orilla, la familia de gorilas no atacó. No mostraron agresión hacia los humanos que acababan de tomar a su bebé. En cambio, la madre gorila se acercó cautelosamente al bote, sus grandes ojos mirando a Sofía. No había amenaza en esa mirada. Había algo más profundo. Era un reconocimiento, era una comprensión. Sofía, temblando pero mirando fijamente a los ojos del madre gorila, lentamente extendió el bebé hacia el borde del bote. Samuel trató de advertirle, pero Sofía movió la cabeza negativamente. Con una paciencia infinita, colocó cuidadosamente al pequeño gorila en una posición donde la madre podría alcanzarlo. La madre gorila, con una delicadeza que hizo llorar a más de una persona presente, tomó a su bebé. Durante un momento que se sintió atemporal, sus ojos y los de Sofía se encontraron de nuevo. No fue una mirada de animal a humano, fue una mirada de madre a persona compasiva, de familia a familia. Luego la madre gorila se dio vuelta y desapareció en el bosque con su bebé, seguida por el resto de su grupo. El macho plateado fue el último en irse, y antes de desaparecer en la maleza, se detuvo un momento, como si quisiera comunicar algo importante a los humanos que lo observaban. El silencio que siguió fue profundo y absoluto. Nadie hablaba. Algunos lloraban. Sofía estaba siendo examinada por Diego y Carmen, quienes no podían decidir si estar furiosos por su imprudencia o infinitamente agradecidos de que estuviera viva. En realidad, eran ambas cosas. Lo que sucedió después en el campamento fue todo menos ordinario. Los guías llamaron al director del campamento, quien a su vez contactó con investigadores de vida silvestre de la región. Dentro de pocas horas, lo que había sucedido se había convertido en noticia local. Dentro de 2 días,
era noticia nacional. Dentro de una semana era noticia internacional. Los videos y las fotografías que los turistas habían capturado del incidente fueron compartidos en redes sociales. El video de Sofía lanzándose al agua, rescatando al bebé gorila, y la respuesta completamente inesperada de la familia de gorilas fue visto por millones de personas en todo el mundo. Pero lo que sucedió después fue aún más sorprendente. Los investigadores de vida silvestre que vinieron a documentar el evento trajeron información reveladora. La familia de gorilas fue identificada como parte de un grupo específico que había sido estudiado durante años. Lo más extraordinario fue que esta familia, en particular, había tenido contacto previo con humanos compasivos. La madre gorila, en especial, había sido rescatada de una trampa de cazadores furtivos aproximadamente 6 años atrás por equipos de conservación. Aunque los gorilas no tienen memoria del tiempo de la misma manera que los humanos, los expertos sugirieron que la respuesta de la madre gorila podría estar basada en una memoria visceral de la compasión, de ser salvada por humanos que se preocupaban por su vida. Aunque esto fue especulación científica, la coincidencia fue profundamente significativa. Lo que realmente sorprendió a todos fue la decisión que tomó el grupo de gorilas después del incidente. Durante las siguientes 2 semanas, la familia de gorilas comenzó a frecuentar la zona del campamento mucho más regularmente que nunca antes. No entraban en la zona del campamento, respetando su espacio, pero estaban notablemente más presentes. Los investigadores documentaron que el grupo estaba llevando a cabo actividades normales, jugando, alimentándose, interactuando familiarmente, pero como si quisieran que los humanos supieran que estaban bien. Fue Samuel, el guía experimentado, quien más claramente entendió lo que estaba sucediendo. «Están diciendo gracias», dijo durante una de las sesiones informativas. A su manera, están comunicando que están en paz con lo que sucedió, que comprenden que fue un acto de amor, no de agresión. Sofía se convirtió en una especie de celebridad. Las escuelas la invitaban a dar charlas, las organizaciones de conservación la entrevistaban, las empresas de medios la perseguían para contar más sobre su experiencia. Pero lo que realmente tocó los corazones de las personas en todo el mundo no fue el acto de valentía de Sofía, aunque eso fue notable. Fue la respuesta de la familia de gorilas. Fue ese momento cuando la madre gorila miró a los ojos de una niña humana pequeña y reconoció en ella algo que trasciende las especies: la compasión, la empatía, el amor por la vida. Los investigadores documentaron cambios en el comportamiento del grupo de gorilas que fueron presentados en conferencias científicas internacionales. Aunque fueron cautelosos en sus interpretaciones, la evidencia sugería que la experiencia había creado una conexión única entre el grupo de gorilas y el lugar específico del río donde sucedió el rescate. La noticia de Sofía y el bebé gorila inspiró iniciativas globales de conservación. Los fondos para la protección de hábitats de gorilas aumentaron significativamente. Las escuelas en todo el mundo comenzaron a integrar la historia en sus currículos de educación ambiental. Fue un caso de estudio perfecto sobre cómo un acto de compasión podría generar cambios globales. Pero para Sofía, para Diego, para Carmen y para Mateo, lo más importante no fue la fama o el reconocimiento global, fue la transformación personal que experimentaron. Sofía nunca olvidaría el peso del pequeño gorila en sus brazos, la sensación de estar haciendo exactamente lo que debía hacer. Nunca olvidaría la mirada de la madre gorila, que le enseñó más sobre la interconexión de la vida de lo que cualquier libro de texto jamás podría. Diego aprendió que a veces el coraje nos quita el aliento, que a veces nuestros hijos nos enseñan lecciones sobre lo que realmente importa en la vida. Carmen, que había luchado contra sus propios miedos toda su vida, vio en las acciones de su hija un reflejo de lo que la vida podría ser si nos atrevemos a responder cuando la compasión nos llama. Mateo, el hijo mayor, quedó tan profundamente impactado que decidió dedicar su futuro a la conservación ambiental. Estudiaría biología marina en la universidad y eventualmente se convertiría en un investigador dedicado a proteger los hábitats de vida silvestre. Meses después, cuando la familia Morales regresó al campamento para una segunda visita, sucedió algo más que dejó a todos sin palabras nuevamente. El grupo de gorilas, el mismo que Sofía había ayudado, estaba en la orilla. Cuando vieron el bote que transportaba a Sofía, el comportamiento del grupo cambió. Comenzaron a vocalizar, a hacer llamadas que parecían señales de reconocimiento. El bebé gorila, que ahora era un poco más grande, se acercó más a la orilla. La madre gorila,
haciendo algo absolutamente sin precedentes. Se puso de pie sobre sus dos patas traseras, extendió un brazo hacia Sofía y mantuvo esa posición durante varios segundos. Fue un gesto que los investigadores describirían más tarde como similar a un saludo, a una bendición, a un reconocimiento. Sofía lloró, Diego lloró, Carmen y Mateo lloraron. Incluso algunos de los guías experimentados no podían contener sus emociones. En ese momento, todos entendieron que lo que sucedió en el río no fue solo un rescate, fue un punto de inflexión, fue un recordatorio de que en nuestro mundo, a pesar de toda la tecnología y el progreso, seguía habiendo espacios para la verdadera conexión entre seres vivos, que la compasión podría traspasar las barreras de especies, que un acto de coraje y amor podría reverberar a través del mundo entero. La historia de Sofía y el bebé gorila se convirtió en una de esas historias que trasciende el tiempo. Fue contada en las aulas, en las fogatas, en las reuniones familiares, en los documentales de naturaleza. Fue una historia que recordaba a las personas por qué amaban la naturaleza, por qué era importante protegerla y por qué la compasión importaba. Años después, cuando Sofía fue invitada a hablar en la Conferencia Global de Conservación, ella hizo una declaración que capturó la esencia de toda la experiencia. No salvé al pequeño gorila, él me salvó a mí, me salvó de una vida donde habría estado demasiado asustada para hacer lo que mi corazón me pidió. Me salvó mostrándome que la compasión es el lenguaje universal que todos entendemos, sin importar cuántas patas tengamos o cuánto cabello nuestro cuerpo nos haya dado. La familia Morales nunca fue la misma después de ese día en el río, pero tampoco lo fue el mundo, porque en un planeta que a menudo parece dividido y fragmentado, la historia de una niña pequeña que saltó a un río para salvar a un bebé gorila y de una madre gorila que reconoció ese acto de compasión fue un recordatorio poderoso de que la bondad, la empatía y el amor seguían siendo las fuerzas más poderosas en el universo. Y el bebé gorila que fue salvado se convirtió en un símbolo viviente de esa verdad, una verdad que trascendería especies, fronteras, idiomas y culturas. Un símbolo de que cuando actuamos desde el lugar más profundo de nuestra humanidad, podemos cambiar el mundo. Epílogo. 10 años después de ese día en el río Kasai, Sofía, ahora una joven adulta de 19 años, tenía un doctorado provisional en biología marina y participaba activamente en iniciativas de conservación. Su hermano Mateo estaba estudiando su segundo año de doctorado en ecología de primates. El grupo de gorilas al que pertenecía el bebé rescatado fue monitoreado continuamente durante esos 10 años. El pequeño bebé que Sofía salvó se convirtió en un macho juvenil saludable y fuerte. La familia continuó prosperando bajo la protección de organizaciones de conservación que fueron inspiradas en parte por la historia del rescate. El video del rescate fue visto más de 500 millones de veces en las diferentes plataformas de redes sociales. Inspiró miles de iniciativas de conservación en todo el mundo. El campamento donde sucedió el incidente se convirtió en un destino de ecoturismo responsable, contribuyendo significativamente a la economía local mientras protegía el hábitat de los gorilas. La historia fue contada en 47 idiomas diferentes. Fue convertida en un documental nominado a los premios internacionales de cine. Fue transformada en un libro ilustrado para niños que fue utilizado en escuelas para enseñar sobre la importancia de la conservación y la compasión. Pero lo más importante fue el cambio en la conciencia global. La historia de Sofía y el bebé gorila se convirtió en el símbolo viviente de por qué importaba la conservación, de por qué la naturaleza merecía nuestro respeto y protección, y de cómo un acto de compasión podría crear ondas de cambio que se extendería a través de generaciones. En las tardes tranquilas, cuando Sofía miraba las fotos del bebé gorila que sus padres habían capturado ese día fatídico, siempre se permitía un momento de reflexión. Recordaba el peso del pequeño cuerpo en sus brazos, la sensación del agua del río, el miedo y la determinación simultáneamente, pero más que nada recordaba esa mirada, la mirada de la madre gorila que le había enseñado que la vida no se trataba de especies, sino de familias. No se trataba de humanos versus animales, sino de seres vivos que merecían amor, protección y respeto mutuo. Y así termina la historia del día que cambió todo, el día que una niña pequeña saltó a un río y el mundo entero se dio cuenta de que la compasión era la fuerza más poderosa que existe.